20th Century Fox tenía planes para una tercera película de los Cuatro Fantásticos en caso de que la segunda tuviera éxito. Había varias ideas para la película y les presentaré a continuación cada una de ellas, pero recordando que en su mayoría son rumores de cómo se hubiera llevado a cabo la trama de la película. En primera, una de las ideas era que Susan Storm se embarazara para concebir a Franklin Richards, lo cual llamaría la atención de Annihilus como en los cómics, lo que provoca que termine secuestrándolo y así haciendo que la primera familia de Marvel tenga que viajar a la zona negativa para enfrentar a este villano. Otra de las ideas era que se llevara a cabo la invasión Skrull en la Tierra y los Cuatro Fantásticos tuvieran como misión detenerlos. Aparte de eso, otra idea descartada sería el primer contacto con los Inhumanos, pues recordemos que ellos hicieron su primera aparición en los cómics de los Cuatro Fantásticos, aunque no sabría decirles quién habría sido el villano exactamente. Por último, pero no por eso menos importante, una última idea descartada era que la primera familia de Marvel iba a viajar a Wakanda para conocer a Black Panther y así se enfrentarán al asesino del padre de T'Challa, que fue Ulysses Klaue en los cómics. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, la película nunca llegó a realizarse debido a que la segunda película no le fue muy bien en taquilla, por lo que decidieron cancelar la saga y reiniciarla nuevamente. Durante la promoción de la película de los Cuatro Fantásticos del 2015 se dijo que ya tenían planeada una secuela para julio del 2017. Sin embargo, debido al fracaso de la película, rápidamente fue cancelada y no se volvió a saber nada de ella. Se desconoce quién habría sido el villano. Algunos apuntan a que habrían usado a Galactus y a Silver Surfer. Otros piensan que al Hombre Topo, dado a que ella había sido presentado en la película, pero bajo su identidad de civil llamado Harvey Elder. Si recuerdan muy bien, una de las quejas más grandes de la película del 2017 es que Galactus, en lugar de tener un aspecto humanoide como en los cómics, fue utilizado como una nube. Y esto tiene una explicación lógica, y es que estaban guardando esa apariencia clásica de los cómics de Galactus para una película de Silver Surfer. Algunos se preguntarían cómo iba a regresar si él ya había muerto en la película. Algo que muy pocos saben es que hubo una escena post créditos en la que despertaba del ataque que le dio Galactus, lo cual indicaba que obviamente estaba vivo. La película abordaría los orígenes del personaje y obviamente el villano iba a ser Galactus. Debido a que la película no le fue bien en taquilla, se canceló y no se ha sabido nada de él hasta la fecha. En julio del 2017, 20th Century Fox anunció que estaban desarrollando una película de Doctor Doom en la que veríamos a Victor gobernando con puño de hierro como monarca de Latveria, país de origen del personaje. En esa misma historia aparecería una periodista que sería invitada por el propio Victor para que esparciera su mensaje a lo largo y ancho del planeta. A diferencia de otros proyectos que canceló Disney con la compra de Fox, como la mayoría de películas de X-Men, este producto se ha quedado en stand-by, o en cristiano se quedó en un ya veremos. No se sorprendan si al final sí llegamos a ver alguna nueva película del personaje en la pantalla grande o una serie Disney Plus, obviamente ligado con el universo cinematográfico de Marvel. En la misma fecha en la que se anunció la película de Doctor Doom, se anunció un spin-off protagonizado por Franklin Richards, hijo de Susan y Reed Richards. Se desconoce si en esta película también aparecería Valeria Richards o si la edad del personaje sería la de un infante o la de un adulto. Sin embargo, debido a la compra de Disney, la película fue cancelada. Con el fin de revitalizar ambas franquicias, tanto la de la primera familia de Marvel como la de los Hijos del Átomo, Fox estaba planeando adaptar la historia de los cómics de Civil War a la pantalla grande. Claro, con sus cambios para adaptarlos a este universo, pero en esencia es la misma idea. La historia comenzaría con la Antorcha Humana persiguiendo a un villano de los Cuatro Fantásticos llamado el Hombre Molécula, que termina en un incendio en el que mueren varias personas. Después de eso, el gobierno decide crear el acto de registro de superhumanos con el fin de controlarlos. Los Cuatro Fantásticos deciden formar parte del gobierno, pero los X-Men deciden no firmar el acto de registro, por lo que ambos grupos empiezan a pelear. Al final de la película, ambos personajes harían las paces para enfrentarse a los Skrulls. Algo a destacar es que la película se ubica después de X-Men la batalla final y los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer.
Como bonus, en esta película también participarían Daredevil y Deadpool. Debido a conflictos de agenda, la película jamás vio la luz y se quedó como un proyecto descartado. Johnny Storm no fue el primer personaje en portar el alias de la Antorcha Humana, sino el androide Jim Hammond, uno de los primeros personajes creados por Marvel Comics. Este personaje hizo su primera aparición en Marvel Comics número 1 y la historia se resume en que él era un androide creado por el científico Phineas Horton, quien poseía las mismas habilidades que Johnny Storm. Al principio era retratado como un monstruo al estilo de Frankenstein o el hombre lobo, pero al paso del tiempo se pasó del lado de los buenos. Este personaje, en conjunto con el Capitán América y Namor, eran los principales durante la Edad de Oro de los superhéroes. Sin embargo, con el paso del tiempo se quedó en el olvido y no se ha hecho mucha mención del personaje posteriormente. Como dato curioso, el personaje hace una breve aparición en la película del Capitán América y el Primer Vengador. Como dije anteriormente, Franklin Richards es hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, catalogado como un mutante nivel Omega con varios poderes como el de la manipulación de la realidad. Es considerado uno de los personajes más poderosos de Marvel, tanto así que se ha podido enfrentar a personajes de la talla de Onslaught y Mephisto. Básicamente, Franklin vendría a ser como el Jack Jack de los Cuatro Fantásticos, y eso es solo cuando es niño, porque cuando alcance la adultez será uno de los pocos sobrevivientes del fin del universo. En la serie animada de 1978 había una característica en particular, y era que Johnny Storm no estaba en la alineación del equipo, dado que en su tiempo se pensaba en hacer un proyecto aparte enfocado a él, que obviamente jamás vio la luz. Hay una leyenda urbana que dice que el personaje de la Antorcha Humana fue reemplazado porque los padres de familia tenían miedo de que los niños simularan al personaje prendiéndose en fuego, pero pues es falso. En ausencia de Johnny, se diseñó un personaje robótico llamado Herbie, que poco después del lanzamiento de la caricatura fue introducido en los cómics. Como dato curioso, en una escena eliminada de la película del 2005 aparece este personaje, pero está desactivado. Si ya vieron el final de Loki, creo que no debe de haber mucha explicación. Sin embargo, para aquellos que no lo sepan, Kang el Conquistador es una entidad que viaja a través del tiempo, y distintas variantes de este personaje han aparecido en el universo de Marvel, cuyas principales variantes son Immortus y Iron Lad. La relación que tiene con los Cuatro Fantásticos es que Kang es tataranieto de Reed Richards, cuyo nombre real es Nathaniel Richards, quien, al quedar fascinado con la tecnología de Doom, viaja al antiguo Egipto bajo la identidad de Ramatut con el fin de enfrentar a En-Sabanur, el primer mutante conocido como Apocalipsis. Sin embargo, los Cuatro Fantásticos llegan para detener sus planes, y viendo que sus planes fallaron, decide viajar a los tiempos en los que estaban apareciendo los primeros héroes de Marvel. Por ejemplo, Cuatro Fantásticos, los Vengadores, los X-Men y Spider-Man. Entonces, en Marvel como tal no había equipos, por lo que al crear a los Cuatro Fantásticos, estos se convertirían particularmente en el primer equipo de la editorial de la Casa de las Ideas. Y no solo eso, sino que al ser un grupo diferente, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, estos formaron parte importante de la historia de Marvel para que se hiciera un monstruo cultural como el que es ahora. La Fundación Futura fue creada por Reed Richards para servir mejor el futuro de la humanidad. Este grupo fue creado después de que Reed ve cómo la perspectiva de los científicos de la Tierra acerca de la ciencia era bastante desoladora, por lo que forma este nuevo equipo para crear un futuro mucho mejor para la humanidad. La creación de este equipo se llevó a cabo después de la muerte de la Antorcha Humana. Algo que caracteriza a este equipo es que en lugar de usar los trajes clásicos azules, estos usan los trajes de color blanco. Entre sus miembros principales encontramos a miembros como de los Cuatro Fantásticos como Reed, Sue, Ben, así como por ejemplo los hijos de la Mujer Invisible y Mr. Fantástico, es decir, Franklin Richards y Valeria Richards.
el Doctor Doom y finalmente, como cereza del pastel, Spider-Man, quien trabaja con ellos debido a que en su última petición Johnny, como mejor amigo de Spidey que es, le pide que sea miembro del equipo en caso de que le pasara algo. Posteriormente se fueron uniendo otros personajes como Scott Lang, el segundo Ant-Man, She-Hulk e incluso el propio Johnny que regresó de la muerte. Debido a los conflictos por la licencia cinematográfica de los Cuatro Fantásticos entre Marvel, Disney y Fox, el equipo fue cancelado y decidieron darle un fin a los personajes, por lo menos como grupo, ya que cada quien eligió caminos separados. Susan se hizo agente de S.H.I.E.L.D., Reed Richards formó parte de los Illuminati, Doctor Doom se volvió un dios, la Mole pasó a ser parte de los Guardianes de la Galaxia y Johnny Storm se fue con los Illuminati. A lo largo de la historia del equipo han pasado varios miembros y alineaciones que han formado parte de este equipo, en el que podemos destacar a Crystal, Medusa, She-Hulk, Scott Lang, Tormenta, Black Panther, Luke Cage, etc. Sin embargo, la alineación más conocida es la que forman Hulk, quien en ese momento era Hulk Gris, mejor conocido como Joe Fixit, Wolverine, Spider-Man y el tercer Ghost Rider Danny Cage, quienes fueron reclutados por un squad que se hizo pasar por Susan Storm diciendo que los miembros restantes del equipo han muerto y que necesitan reclutar 4 nuevos héroes. Esta alineación es tan conocida que se ha repetido en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el 2012 se hizo una alineación similar conformada por el agente Venom, o sea, Flash Thompson, Red Hulk, es decir, el general Thunderbolt Ross, X-23, Laura Kinney y la Ghost Rider de Alexandra Jones. Y más recientemente se repitió esta idea pero con personajes como Silk, el Hulk de Amadeus Cho, X-23 pero ahora portando el manto de Wolverine y finalmente el Ghost Rider de Robbie Reyes. Los Illuminati son un grupo conformados por los personajes más inteligentes del universo Marvel como Black Bolt, Doctor Strange, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor y el Profesor X. El equipo se origina después de la guerra Kree-Skrull con el fin de prepararse para futuras amenazas a partir del intercambio de información, recursos y tecnología. Sus hazañas más importantes se encuentran en exiliar a Hulk al espacio debido a que fue catalogado como un ser bastante peligroso, dando pie a la historia de Planet Hulk. El equipo se separa después de que el acto de registro de superhumanos es propuesta y Black Bolt y Doctor Strange deciden rechazar aquella propuesta, caso contrario a Reed Richards, quien acepta sin lugar a dudas, lo que en Civil War causa que la familia fantástica se separe debido a la diferencia de posturas con respecto al acta de registro. En la década de los 90 se hizo una película de los Cuatro Fantásticos que iba a ser lanzada en 1994 en el cine, pero que al final no fue estrenada y fue mandada a video on demand. Pues la única razón por la que se hizo la película era para mantener los derechos del personaje. Más o menos parecido a lo que sucedió con la película del 2015. La película era de serie B, o sea, tenía muy bajo presupuesto y eso lo podemos ver con la calidad en la que fue filmada la película, dado que los efectos están pésimamente hechos. La película toma como base el primer número de los Cuatro Fantásticos y el anual número 2, que es el origen del Doctor Doom para adaptar su historia. La película se perdió con el paso de los años y hasta tiempo después una copia de la película fue encontrada y fue subida aquí a internet. Y déjenme decirles que a pesar de que la película es una mentada de madre de la inteligencia, es la película que más se acerca a la material de origen. Una de las rivalidades más grandes del universo de Marvel Comics es la del Gigante Esmeralda y la del Guapo Ben. Ellos se enfrentaron por primera vez en el número 12 de los Cuatro Fantásticos, en el que Ben Grimm estuvo a punto de vencer a Bruce Banner de no ser por la interferencia de alguien más. Otra de las peleas que han tenido fue justamente 100 números después, en el que se dieron al tú por tú, con Hulk casi dominando la pelea, pero en un giro del destino Alicia Masters, pareja de Ben Grimm, se encontraba herida en los escombros, lo que le dio la fuerza a Ben para provocar un golpe certero que casi le quita la vida a Hulk.
Otra pelea que tuvieron fue en el número 320, en el que Doom contacta a Hulk, ahora bajo el personaje de Joe Fixit, para enfrentarse a la Mole. Sin embargo, la pelea cambió ambos roles, pues ahora el que dominaba el combate era la Mole y quien resultó ser el eslabón más débil fue el Gigante Esmeralda. Sin embargo, Doom atacó, lo que pausó la pelea. Posteriormente hubo una revancha en la que, si no mal recuerdo, al final el ganador resultó ser Hulk. Otro enfrentamiento entre comillas que sucedió, pero en realidad era un encuentro de vencidas, fue en el anual número 8 de Incredible Hulk. Algo curioso es que mientras estaban jugando las vencidas, hay villanos que intentan atacarlos, pero ellos acaban sin dificultad contra ellos. La competencia termina con las mesas y las sillas rotas sin un resultado fijo. Las últimas veces que ambos personajes colisionaron fue en Guerra Mundial Hulk, en el que el Gigante Esmeralda humilló muy feo a la Mole a tal grado de que casi le quita la vida. Y la más reciente fue en el número 2 y 13 de los Cuatro Fantásticos de Dan Slott, en el que hay una cuenta regresiva para que Ben regrese a su forma humana y tiene que ganarle a Hulk sin que éste llegue a enfurecerse. El combate terminó en que Ben Grimm se rompió el brazo dándole un golpe lo suficientemente duro como para noquear a Hulk. Hay un chiste en la comunidad de los Cuatro Fantásticos y es que se burlan del hecho de que Reed Richards es un cock. Para aquellos que no lo sepan, un cock es una persona cuya esposa o novia tenga relaciones con otros hombres. A menudo el hombre la deja hacer lo que quiera y lo trate de la fregada con tal de que no lo abandone. Esto lo dicen porque Susan Storm se ha visto en triángulos amorosos, como por ejemplo Reed con Doctor Doom y otro con un personaje menos conocido llamado Namor, que básicamente es como el Aquaman del Marvel. Pero esto es falso porque Susan nunca le ha sido infiel a Reed. Lo más cercano que tuvimos fue que en Civil War se separó el equipo y se fue con Namor, pero como tal no han dicho nada al respecto. Otro ejemplo fue en el universo Ultimate, que fue cuando terminaron y Sue empezó a andar con Ben, pero ni siquiera lo podemos tomar en cuenta porque en ese entonces ya habían terminado. Creo que lo más cercano aparte de eso pues sería el beso que Namor le pidió a Sue en el universo Ultimate, pero la verdad no recuerdo muy bien si en ese tiempo todavía estaban juntos o ya se habían separado. En un estudio de los cómics, Galactus quería a Susan como su heraldo para desenmascarar varios planetas que se escondían de él. Sin embargo, Reed había intercambiado los poderes de los hermanos Storm y ahora Johnny tenía los poderes de Susan y viceversa. Por eso Galactus tomó a Johnny como su heraldo. En su recorrido como sirviente de Galactus, estaba buscando planetas deshabitados para que los consumiera Galactus, pero también estaba ayudando a Reed y a Quasar para construir un dispositivo que detendría a Galactus de una vez por todas, y así fue haciendo que volviera a su forma original. Sabemos que Ben fue quien sufrió una mutación mucho más extrema que sus compañeros, pues se volvió grotesco debido a la exposición y su piel se convirtió en una sustancia naranja y flexible parecido al de una roca. Es lo suficientemente fuerte como para aguantar golpes de Hulk, pero no para aguantar las garras de Wolverine. Debido a la composición de su piel, Ben en teoría no debería de envejecer, a menos en ese aspecto superficial. Claro que tomando en cuenta que tiene sangre y órganos internos, eso no impediría que no pueda contraer alguna enfermedad degenerativa o que pueda tener complicaciones en su corazón. Cuando los Cuatro Fantásticos lucharon contra dos villanos, ellos manifestaron el lado oscuro de Susan llamado Malice. Tenía exactamente los mismos poderes de Sue, pero la ira del personaje de alguna manera le quitó cualquier restricción para que pudiera usar sus habilidades. Finalmente, cuando lucharon con ella, la derrotaron y recuperaron la personalidad de Sue. Los últimos cómics de los Cuatro Fantásticos, Victor Von Doom estuvo a punto de casarse con Victoria, su actual pareja. Sin embargo, antes de que pasaran a la parte en la que pueda besar a la novia, ella reveló a todos en su boda que una noche antes tuvo relaciones sexuales con la Torcha Humana, una situación bastante embarazosa para el gobernante de Latveria. Lo que quiere decir es que le aplicaron la de Don Omar porque salieron en su boda.
Como tal, no ha habido muchas separaciones, de hecho hasta las podemos contar con los dedos de la mano. Las únicas que recuerdo fue cuando se separaron por Civil War, por las diferentes posturas que tenían los personajes. Obviamente después regresaron. Posteriormente tuvieron una separación debido a que cancelaron el cómic de los Cuatro Fantásticos y, como dije anteriormente, cada quien se fue por su propio rumbo, pero después se volvieron a reunir debido a que los poderes de los personajes disminuían conforme pasaban más tiempo separados. Aquí hablaré de dos grupos con el mismo nombre. El primero es un grupo ubicado en el futuro alterno del universo 616 llamado Marvel Comics 2, conformado por personajes que ya conocemos como Ben y Johnny, pero incluyendo otras personas como Miss Fantastic, una Skrull que es pareja de Johnny, Big Brain que es controlado por Reed Richards y finalmente Psylord, mejor conocido como Franklin Richards, hijo de Sue y de Reed. El otro equipo nos remonta al primer número de The Amazing Spider-Man, en el que Peter acude al edificio Baxter para pedir trabajo como superhéroe y así solventar los gastos económicos que sufría debido al fallecimiento del tío Ben. Sin embargo, como todavía sabemos, los Cuatro Fantásticos le dijeron que esto no lo hacían con fines monetarios, sino para ayudar a la gente, lo que hace que Spidey se va y trabaja de manera independiente. Claro, después llegó a formar parte de la Fundación Futura, pero de ahí no más. Sin embargo, en un universo alterno, Spider-Man sí se une al equipo haciéndose llamar los Cinco Fantásticos, lo que provoca como consecuencia que en esa área del tiempo Susan abandone el equipo y se case con Namor en Atlantis. En el año 2009, Disney se hizo con Marvel haciéndose de propiedades importantes como los Vengadores. Sin embargo, no pudo tener a los X-Men ni a los Cuatro Fantásticos debido a que en ese tiempo los personajes pertenecían a Fox, por lo que se les decidió dejar de darles importancia en los cómics. Por ejemplo, al equipo lo separó en el 2014, cancelando su serie de cómics, no sacaron series animadas de los personajes, y salvo ciertas apariciones en otras series como Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man, Hulk y los Agentes Smash o los Guardianes de la Galaxia, jamás tuvieron una serie propia. Además de que fueron removidos de otros productos como por ejemplo el videojuego de Lego Marvel Super Heroes, en el que no aparecieron los personajes a diferencia del juego anterior y donde incluso tenían una importancia mucho más grande en la historia. No fue hasta que adquirieron los derechos de los personajes que les volvieron a dar importancia, ya que relanzaron su serie de cómics. Han tenido muchas participaciones en las historias, ya aparecen en los juegos y lo más importante es que próximamente los vamos a ver en el universo cinematográfico de Marvel, lamentablemente dirigidos por Jon Watts. El Consejo de Reed es un grupo conformado por diferentes versiones de Reed Richards que funcionan similar al Consejo de Rick en Rick and Morty. Una de las cosas que comparten este consejo con el original es que crecieron sin su padre y además tuvieron en su posesión el guantelete del infinito. El Reed original fue invitado a formar parte de este consejo, pero lo rechazó porque el costo de formar parte de ese equipo era dejar a su familia. Posteriormente, Reed hizo una alianza con sus enemigos para enfrentarse al consejo de Reed, pero después fueron destruidos por los Celestiales. Cuando los Cuatro Fantásticos hicieron su primera aparición, era evidente la diferencia de edad entre Reed y Sue. Stan Lee comentó que Reed estaba cerca de sus 30 y Sue tenía como 20 años. Es bastante normal, o por lo menos no habría nada de malo si no fuera porque Sue y Reed ya se conocían desde antes. Por lo que sí da mucho miedo que cuando ellos se conocían, Sue tenía 11 y Reed tenía 21. Sin mencionar que Sue observa de manera muy extraña a Reed cuando se conocieron. Posteriormente Marvel arregló eso, lo que conllevó a que más tarde se dijera que Sue estaba más o menos a la par de la edad de Reed cuando se conocieron. Para la película del 2015, en lugar de escoger a un actor caucásico para la antorcha humana, se decidió escoger a un afrodescendiente, siendo Michael B. Jordan el actor que le daría vida a este personaje.
Pues es bien sabido la apariencia que tiene Johnny en los cómics como para que la cambiaran de esa forma. Incluso llegó a tal grado que amenazaron de muerte al actor. Siendo sinceros, aunque sí molestó al principio la decisión, a la hora de la verdad, que fue cuando fuimos a ver la película, no importó mucho porque la apariencia era lo de menos, ya que la historia era el mayor problema de la película. La película de los Cuatro Fantásticos del 2015 se hizo con el único propósito de que se retuvieran los derechos cinematográficos de los personajes, pues de otra forma estos regresarían a Marvel Studios. Para empezar, todo empezó cuando Josh Trank hizo cambios a la mitología de los personajes, haciéndolos más parecidos posible a Old Batman de Christopher Nolan, haciéndolos entre comillas más realistas, y en lugar de usar los trajes clásicos usaron unos trajes negros sin mucho chiste. Además de que en un principio esta iba a ser una película de cámara en mano más parecido a Chronicle, pero luego se propuso grabarlo como una película más cercana a lo que es una película de superhéroes porque al público de pruebas no les gustó, y para acabarla de joder hubo problemas en el set ya que Josh Trank se la pasaba peleando con el crew que trabajaba en la película, y la que se llevó la peor parte fue Kate Mara, pues esta fue acosada por el director de la película borracho. Afortunadamente la película fracasó en taquilla, ya no se hicieron más películas, y no solo eso, sino que acabó con la carrera del director. En los cómics del universo Ultimate, Reed recibe el contacto de una versión de sí mismo de un universo alterno, presuntamente el Reed del universo 616. Después de viajar a aquel universo, descubre que fue engañado y que todo el universo Marvel fueron convertidos en zombies en busca de comer humanos. Al final, con la ayuda del Magneto de ese universo, quien en ese momento era el único mutante que no estaba infectado con el virus, vuelve a su universo trayendo consigo a una versión zombificada de la primera familia de Marvel, a la cual encierran en una unidad de contención. En el universo Ultimate, Reed Richards se convirtió en un villano conocido como The Maker o el Creador. A diferencia de Reed Richards del universo 616, este sufrió de maltratos por parte de su familia y en la escuela, lo que eventualmente con el paso del tiempo se volvió más asocial e inestable mentalmente, lo que conllevó a que después del evento Ultimatum, Reed viajara a Latveria y le quitara la vida a Doom, pues este fue el responsable de que Magneto invirtiera los polos magnéticos de la Tierra. Esto terminó con que se alejara del equipo y que no se casara con Susan. Estaba tan mal de la cabeza que fingió su muerte y además le quitó la vida a sus padres. Posteriormente Reed secuestró a Sue, pero fue salvada por Ben y Johnny, y este último le lanzó una bola de fuego, lo que lo dejó quemado de la parte derecha de la cara. Después se hizo una operación para aumentar su capacidad cerebral, dejando el bando de los buenos para convertirse en un villano conocido como The Maker o el Creador. Si han visto las películas de los 2000 de los Cuatro Fantásticos, sabrán bien de qué les estoy hablando, y si no, les voy a explicar. En ambas películas el personaje de Susan Storm fue usado en su mayoría como eye candy, lo que aquí en México se conoce como taco de ojo, dado que en las películas la hacían vestir con ropa demasiado ajustada o de plano que no tuviera casi nada de ropa. Esto personalmente me parece que estaba mal porque no solo se meten con la dignidad de la actriz, sino que también rebaja mucho el estatus del personaje, porque si bien es cierto que al principio sí era así en los cómics, posteriormente se fueron alejando de eso para convertirlo en un personaje mucho más interesante, saliendo del estereotipo de ser el personaje cuyo propósito en la trama es ser la mujer del equipo y servir como eye candy. Estoy seguro que cuando adapten el equipo con Disney, este tipo de cosas no van a suceder. En los cómics, la madre de Victor, Cynthia Von Doom, convocó a Mephisto e hizo un trato con él a cambio de poder darle a la gente una patria merecedora sin saber las consecuencias que traería ese pacto. Esto conllevó a que Cynthia fuera herida y posteriormente muriera. Esto no se lo contaron a Victor, que ya más grande descubrió esto e inventó un artefacto para comunicarse con ella, y en ese artefacto vio que su madre estaba siendo torturada por Mephisto,
hasta que la máquina explotó, lo que le dejó cicatrices en su cara y que también lo expulsaron de la universidad. Doom intentó varias veces hacer que su madre por fin pasara a otro plano existencial. Una de las más conocidas fue secuestrando a Franklin Richards, lo cual falló porque Richards le pudo ganar a Mephisto sin problema alguno. Posteriormente, Doom le pidió ayuda a Doctor Strange para liberar el alma de su madre del infierno, hasta que logran debido a que Cynthia pasó por una redención para purificar su alma y pasar a otro plano superior. Después de eso, Doom y Strange regresaron a la Tierra.